En 2016 Netflix hizo su primer intento de explotar la saga de Wings, y fue así como nació esta serie que nos presenta una versión mucho más madura del grupo, nuevos villanos y una historia que combina el mundo de los sueños con la Tierra. Lamentablemente nunca se supo el motivo por el que fue cancelada, pero desde ya les advierto que a pesar de que la serie me parece muy buena dentro de lo que cabe, terminó con un final abierto, por lo que nunca sabremos cómo concluye la historia. Pero si como quiera tú quieres ver todo lo que pasa, busca la palomita y ponte cómodo porque solo en segundos te cuento World of Wings. Todo comienza con las Wings que ahora viven en la Tierra, y cerca del Tutti Frutti Bar vemos a Bloom que tiene una misión secreta persiguiendo a un ladrón de talentos. Ella está acompañada por Musa y Aisha, mientras que Stella, Tecna y Flora están en un camper buscando información del pana, y nos enteramos de que ellas llevan ya 2 meses en la Tierra intentando atrapar al famoso ladrón de talentos, pero aún no lo han encontrado. Además de eso, ellas ahora se limitan a no usar la magia a menos que sea estrictamente necesario, porque aparentemente en este mundo los eventos de la temporada 4 nunca pasaron y la gente de la Tierra de que aún no está lista para descubrir que la magia existe. De vuelta con lo importante, las chicas persiguen al pana, pero el tigre se acaba escapando porque resulta que puede hacerse invisible. Luego de eso nos enteramos de que las Wings son protagonistas de un reality show llamado WoW. En él ellas viajan por el mundo cazando talentos y lo usan como coartada para encontrar a las próximas posibles víctimas del ladrón de talentos. Debido a esto, ellas tienen cámaras que las persiguen todo el tiempo, y ya de paso les presento a Ace, este tipo que es pila de odioso, pero lamentablemente es el presentador del show. También están los jueces, pero ellos nunca aportan nada, así que X. En este punto las Queens descubren a una chica llamada Annabelle, que trabaja en una pastelería y tiene una voz impresionante. Ellas la reclutan para el espectáculo y conocemos a su jefa, que es esta tipa que se llama Louise, que realmente tampoco es importante. Todo bien, todo nice, y Annabelle prepara su presentación, que será en el Tutti Frutti Bar. ¿Y recuerdan quién trabajaba en ese bar durante la temporada 4 de la serie original? Exacto, Roxy aparece aquí nuevamente, ahora como la dueña del bar y viéndose ya mucho más adulta igual que las chicas, pero por alguna razón la nerfearon de nuevo y solo aparece como 2 o 3 veces y tampoco es importante. Aunque es preciso destacar que ella es el único personaje de la serie original que regresa también para esta serie, aparte de las Wings obviamente. Llega el momento de la presentación y sorprendentemente todo sale bien. También que en el instante en que Annabelle cumple su sueño y su talento es apreciado por todos, las Wings reciben una especie de energía mágica que nunca antes habían sentido. No obstante, en ese momento se apagan las luces y Annabelle de la nada desaparece. Las chicas corren a buscarla, pero ya es demasiado tarde. Y así, la misión ahora se enfoca en encontrar exclusivamente a la pobre Annabelle, ya que Bloom tiene un sueño en el que ve como Annabelle está atrapada en una especie de bosque oscuro y les está pidiendo ayuda. Pero a Ace le importa un bledo que Annabelle haya desaparecido. El show tiene que continuar, así que le exige a las chicas que busquen otro talento. Y por eso las Wings se dividen en 2 grupos. Bloom, Flora y Tecna fingen estar enfermos para buscar a Annabelle, mientras que Stella y Aisha hacen que Musa se disfrace de un próximo posible talento durante todo un episodio. Al final, el grupo encuentra un pendiente de Annabelle tirado en su camerino, así como un poco de polvo mágico que el ladrón siempre deja en la escena del crimen. En ese momento, un portal se abre de la nada y las Wings reciben nuevos poderes que no tienen nombre, pero que Stella más adelante decide llamar Dreamix. Ya sabrán el porqué. En verdad, la estética está muy diferente a todo lo que habíamos visto antes, pero aún así nos dan un concepto bastante bonito y yo diría que hasta interesante. De la nada, ellas aparecen en este mundo extraño, donde luchan contra un par de monstruos y encuentran a Annabelle, que queda impactada al ver que las Wings son hadas, y cuando se abre un portal de regreso a la Tierra, Annabelle intenta cruzarlo, se abre otro portal y la tipa simplemente desaparece, mientras que las Wings son devueltas a la Tierra sin poder hacer absolutamente nada por ella. Después de eso no hay mucho tiempo para pensar en Annabelle, porque en New York aparece un monstruo al que todos llaman el hombre cocodrilo, y los nuevos poderes Dreamix de las Wings hacen que ellas vean a un pequeño chico llamado Naoki que aparentemente está siendo perseguido por el monstruo. Ellas viajan a New York ya que Naoki podría ser el próximo talento que están buscando. Para hacerles el cuento corto, al final el monstruo escapa, pero logran salvar a Naoki, que resulta ser un genio de la electrónica. Aquí en las Wings le acaban revelando que son hadas. El único detalle es que no saben por qué el hombre cocodrilo venía detrás de él, pero logran quitarle un reloj que tenía que aparentemente es muy importante. Y algo a destacar es que aquí las batallas son mucho más realistas y muchas veces las chicas demuestran que pueden defenderse muy bien incluso sin sus poderes. Luego de esto, Naoki se convierte en guía de las visitas al Museo de Ciencia Ficción, ya que él es experto en efectos especiales, y las Wings se dan cuenta de que el secuestrador solo busca talentos que están a punto de florecer. Es aquí cuando el hombre cocodrilo aparece otra vez, pero no viene en busca de Naoki sino del
reloj que había perdido antes. Las chicas lamentablemente no logran atraparlo, pero Tecna le pone un rastreador al reloj y descubren que el hombre cocodrilo usó el reloj para escapar a nada más y nada menos que al mundo de los sueños. Aquí se les ocurre usar el polvo que encontraron antes para que Bloom vaya al mundo de los sueños e intente buscar a Annabelle. Al hacerlo, la chica le dice que no ha visto al hombre cocodrilo, pero sí recuerda que hace un par de semanas un tipo se metió en su apartamento y dejó caer un reloj muy parecido. En el mundo real, el Dreamix lleva a las Winx esta vez a París, donde conocen a Sophie, una estudiante de diseño de modas que es el próximo talento que buscan. Stella acaba ayudando a Sophie a que diseñe el vestido de sus sueños y son las Winx quienes acaban modelando el diseño en un desfile muy importante. No obstante, durante el show, el hombre cocodrilo aparece y acaba secuestrando esta vez a Sophie. Por suerte, las Winx se transforman y logran enfrentarlo a tiempo. Otra vez, él acaba escapando al mundo de los sueños y aparentemente rescatan a Sophie, pero se dan cuenta de que ella ahora se comporta muy diferente. Y Bloom tiene una visión de que la verdadera Sophie está atrapada junto con los demás talentos en el mundo de los sueños. Es por eso que ella ahora se meten en una Fashion Week súper exclusiva para acercarse a la impostora que al final descubren es una criatura de las sombras que escapó del mundo de los sueños. A todo esto, las cámaras siguen interfiriendo en el camino de las chicas, así que ellas se las quitan de encima por un buen rato para enfrentar a Sophie en la mismísima Torre Eiffel. Al final logran destruir a la criatura gracias a los poderes de Stella, porque pues era un monstruo de sombras. Pero no todo está bien porque ahora Ace las castiga por haber abandonado el show y cuando pone a Bloom a cantar delante de todos, la tipa accidentalmente golpea a Ace, causando que se le caiga la peluca y pase la real vergüenza delante de todo el mundazo. Debido a eso, él se harta de Bloom y la acaba despidiendo. Como reemplazo, él busca a esta tipa que se llama Lorelai, que es una copia china de Stella, pero no se preocupen que no es muy importante. Las chicas ahora viajan a Italia a buscar al próximo talento, un aprendiz de chef llamado Vincenzo, que es pila de egocéntrico y le encanta hacer los reales tollos de comida que para él son dique arte. Él participa en una competencia y las queens acaban ayudándolo a darse cuenta que no siempre hay que ser el más creativo y que con ser genuino basta, porque a veces lo simple hecho con corazón sabe 1000 veces mejor. Mientras todo eso pasaba, conocemos a dos policías llamados Evans y Gómez. Ellos andan investigando la desaparición de Annabelle y a la primera que interrogan es a la dueña del bar, o sea a Roxy. Ella les advierte a las chicas y Bloom, que ahora está libre de cámaras, aprovecha para seguir investigando sobre Annabelle y se pasa todo un capítulo siendo perseguida por los dos policías, aunque al final la dejan tranquila debido a que no tienen pruebas contra ella. Roxy aquí toma un poco más de relevancia porque Bloom le pide ayuda para buscar el reloj que el ladrón dejó caer en el departamento de Annabelle, aunque lamentablemente no consiguen nada. Mientras tanto, las Winx siguen buscando y protegiendo talentos y esta vez se dirigen a Pekín, donde una artista marcial de Kung Fu llamada Yu participa en un concurso y debe enfrentarse a este tipo que se llama el chamán, que es el duro de los duros y absolutamente nadie le gana. Durante la batalla, Yu acaba siendo secuestrada por él y es que las Winx descubren que el tipo viene del mundo de los sueños e intenta llevarse a Yu. Por suerte logran evitar que pase el portal y tienen una fuerte batalla, ya que el tipo tiene unas piedras mágicas que le dan un poder ilimitado mucho más fuerte que el de las Winx. Como quiera lo agarran y descubren que quien ha estado robando los talentos es nada más y nada menos que la reina del mundo de los sueños. No obstante, nadie sabe para qué los quiere realmente. Lorelai aquí mete la pata, causando que el chamán escape de las chicas y la reina, súper molesta, le exige que le traiga al siguiente talento o tendrá consecuencias muy graves. Sin nada más que hacer aquí, las Winx van a Londres en busca de su próximo talento, que ahora es esta carajita que se llama Madeline. Ella toda su vida ha sido obligada a ser una excelente pianista, sin embargo a ella no le gusta esa vaina y Musa al final descubre que su verdadero deseo es tocar rock con una guitarra eléctrica. Y aquí es donde me di cuenta que cada participante de cierta forma tiene una relación con el talento de cada una de las Winx. Tipo, Naoki es bueno con tecnología igual que Tecna. Lo de Sophie es la moda y eso de Stella por todos lados. Después estaba el pana que cocina y de alguna forma su conexión fue con Flora. Pero ajá, lo importante es que el chamán secuestra a la carajita y tiene otro enfrentamiento con las Winx hasta que Musa logra debilitar las ilusiones del chamán con sus vibraciones mágicas y finalmente rescata a Madeline. Eso causa que la reina, enojada, se lleve al chamán otra vez al mundo de los sueños, donde vemos por primera vez su rostro y vemos cómo ella le quita sus piedras mágicas y lo castiga por no haberle traído el talento. Y ahora, como último recurso, envía a un grupo de sus mejores guerreros para que se deshagan de las Queens para siempre. Mientras tanto, ellas van esta vez a Santa Mónica, no porque el Dreamix les mostró nada, sino porque a Lorelai le dio la gana de coger para allá. Ahí conocemos a este pana que se llama Smee. Sí, ese mismo Smee. ¡Oh, qué interesante! ¿En serio?
No. Él es un enviado de la reina que hipnotiza a Ace para que inscriba a las Winx en una carrera de surf que él aprovecha para atacar a las chicas en el agua, ya que tiene unos tiburones que se acaban convirtiendo en piratas zombies. Y aunque las chicas logran derrotarlos, Lorelai descubre que son hadas, así que intenta contárselo a Ace y al público, quedando como la ridícula del año y siendo por fin despedida por habladora. Mientras todo eso pasaba, Bloom y Roxy se topan con Jim buscando el reloj, solo para descubrir que está roto y quedar frente a frente contra el tipo. Él les ofrece la oportunidad de arreglar el reloj, ya que supuestamente él también está escapando de la reina. Roxy no confía en él para nada, pero Bloom le da una oportunidad y se va con él a Suiza a buscar al único relojero en el mundo capaz de arreglar este reloj. Esta fue la última aparición de Roxy en la serie, ya que para la segunda temporada sorprendentemente se olvidaron de ella otra vez. Evan y Gómez escucharon la conversación de Bloom y Jim, así que lo siguen y también se dirigen a Suiza. ¿Y saben quiénes también van camino para Suiza? Pues las Winx, porque resulta que el próximo talento casualmente también está en Suiza. ¡Pero es una bola! Ella es una chica llamada Silke que intenta ganar una competición de snowboard. Por otra parte, nos damos cuenta de que Gómez está aficiadísimo de Evans y ellos ven como Bloom y Jim llegan con el relojero, pero el viejo se niega a ayudarlos. Y es entonces que aparecen los zombies de antes que los atacan a ambos. Bloom al principio no quiere mostrar sus poderes, pero los acaba usando y le pide ayuda a las demás chicas, que justo se estaban dando cuenta de que el talento de Silke no es el snowboard, sino que ella arregla el reloj, porque resulta que ella es la sobrina del relojero que Bloom anda buscando. Las Winx le revelan que son hadas a la chica y se la llevan a la torre, donde intentan ayudar a Bloom con los piratas zombies. Al final, Evans y Gómez también descubren el secreto de las chicas y aquí Bloom junto a Jim lamentablemente son secuestrados por Smee y los piratas, que se los llevan a nada más y nada menos que al mundo de los sueños. Ya con ayuda de Silke, las demás Winx entran a la torre, donde ella convence al loco de su tío para que las ayude con el reloj. Eso no sirve para nada, porque el pana no sabe cómo arreglarlo, pero Silke sí lo arregla porque se da cuenta de que es mágico y que gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Al final logran abrir un portal al mundo de los sueños y así las chicas por fin logran entrar, llegando al episodio final de la temporada, en donde vemos como Bloom y Jim son llevados ante la reina, quien secuestró a todos los talentos de que para robárselo y quedárselo para ella. Eso porque la tipa dice que sus talentos son el pago por el sueño que le arrebataron a ella. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Las Winx por su parte comienzan a luchar contra varias criaturas de las sombras hasta que el espíritu del mundo de los sueños las acaba ayudando cuando demuestran que están en contra de la reina. Al final ellas logran llegar hasta Bloom luego de que Jim logra liberarla y hacer que recupere los poderes que la reina le había robado. Ellas logran liberar a todos los talentos atrapados, causando que la reina pierda todas las habilidades que había robado y que se quede sola cuando sus secuaces escapan y la traicionan. El único real es el chamán, que se queda con ella a pesar de todo y ambos acaban escapando juntos. Jim agradece a las Winx por haberlos ayudado y se queda en el mundo de los sueños para atrapar a la reina y reconstruir todo como era antes. Las Winx ahora sí regresan a la tierra, donde Ace recibe a Bloom otra vez en el show y aquí vemos por fin el gran final del concurso. Evans y Gómez cierran el caso de Annabelle y prometen guardar el secreto, y ya esa gente no aparece más en la segunda temporada. Y todo acaba en el mundo de los sueños cuando vemos como Smee le jura lealtad a Jim, que resulta es nada más y nada menos que el Capitán Garfio, que de alguna forma logró rejuvenecerse y ahora pretende acabar con la reina, pero para conquistar el mundo de los sueños, cuyo nombre es realmente Nunca Jamás. Eso no me lo esperaba. La segunda y última temporada inicia con Jim y Smee en Nunca Jamás. Ellos conspiran contra la reina al tiempo que son acosados por las criaturas de sombras de la reina. De vuelta en la tierra vemos como las Winx andan de gira mundial con Annabelle porque ahora son de altito otra vez. Ya no hay más Ace ni reality show esta temporada y como villana secundaria tenemos a esta tipa que se llama Venomia, una loca que dedica crítica musical y que sin que las chicas lo sepan se pasa la temporada entera saboteando todos los conciertos de que para poder ponerles una mala reseña. Y ya más adelante sabrán el porqué. O bueno, más o menos. Lo importante empieza cuando las Winx son llevadas al mundo de los sueños, donde el espíritu del mundo de los sueños les otorga unos nuevos poderes, que ahora sí tienen nombre y no uno que se inventó Tela. Ellas reciben la transformación Onirix, que es como una evolución del Dreamix. El espíritu les dice que el mundo de los sueños está en grave peligro y que tienen que detener a la reina, ya que ella quiere desaparecer todos los sueños y si lo hace, incluso ellas se quedarán sin magia, ya que ahora supuestamente la magia de las hadas es creada por los sueños.
sueños. Pero es una burla. Así que ahora tienen como misión salvar el mundo de los sueños y salvar los sueños de todo el mundo. Sí, Fragonda, ya entendimos. Ya que están aquí, el grupo ayuda a Garfio y Smee, que estaban siendo atacados por criaturas de las sombras. Y Jim luego les explica a las chicas que él es el Capitán Garfio y el mundo de los sueños se llama realmente Nunca Jamás. Resulta que había una vez un héroe llamado Peter Pan que abandonó Nunca Jamás, dejando el corazón de la reina roto. Y fue entonces cuando la reina, cuyo nombre real es Tinkerbell, se llenó de odio y creó el mundo de oscuridad que ahora ellas conocen como Nunca Jamás. Las Winx regresan a la Tierra, específicamente a Londres, donde rastrean a la famosa Wendy Darling, ya que ella fue la amiga que hizo que Peter Pan se fuera de Nunca Jamás para siempre. Pero no la van a tener muy fácil porque resulta que durante la última batalla, la reina absorbió parte de la esencia de Bloom y la utiliza para crear una criatura oscura llamada Vértigo, que es algo así como la representación de los mayores miedos de Bloom y que será su némesis, porque durante esta temporada iremos viendo cómo cada una de las chicas se enfrenta a su propio némesis y ellas serán las villanas relleno de todo el capítulo. Para hacerles el cuento corto, ellas encuentran a Wendy, que les muestra una carta de despedida que le dejó Peter hace muchos años, en la que le pedía que cuide de su hijo Matt Barry. Y ahora entonces ellas arrancan a buscar al tal Matt, a ver si con él encuentran alguna pista de Peter Pan. Pero antes de eso, Bloom se tiene que enfrentar a Vértigo, que causa que ella empiece a atacar a las chicas, haciendo que las vea como sus enemigas. No obstante, Bloom consigue derrotarla, aceptando su lado oscuro y dándose cuenta de que Vértigo es solamente una proyección de sus miedos. Pero Tinkerbell aún no ha terminado y ahora invoca a la némesis de Musa, que es esta vaina que se llama Banshee. En la Tierra, el espíritu convoca a las Winx y les dice que alguien cercano a ellas está en peligro inminente en el mundo de los sueños. Es por eso que se dividen en dos grupos para seguir buscando a Matt e ir al mundo de los sueños. Flora, Aisha y Tecna van a Nunca Jamás, donde ayudan a Smee y al Capitán Garfio a luchar contra el hombre cocodrilo que resulta está de vuelta. No obstante, se acaban dando cuenta de que él no quiere hacerles daño, sino que les está pidiendo ayuda para que liberen a su hermano, que es el hombre lagarto. O sea que el loco mío está preso en un monstruo creado por la reina, y aunque las Winx también son atrapadas por este, logran escapar gracias a los poderes de Aisha y acaban ayudando a los hermanos. Al final, las Winx le cuentan a Jim que planean encontrar a Peter Pan para reunirlo con Tinkerbell e intentar que recupere su lado de luz. Y ya de paso, el hombre lagarto y el hombre cocodrilo se unen a Jim y Smee para ayudarlos como agradecimiento. Mientras eso pasaba, Bloom, Stella y Musa descubren que Matt podría estar en París, específicamente en la catedral de Notre Dame. Es por eso que arrancan para allá y aquí Musa se separa de las demás, siendo encontrada por la mismísima Banshee que empieza a atacarla. Por suerte, Bloom y Stella llegan para apoyarla y al final Musa se da cuenta de que las campanas de Notre Dame son la debilidad de Banshee y las hace sonar para derrotarla. Luego de esto, todas se reúnen y el espíritu de los sueños convoca otra vez a las Winx y les explica que 3 sirenas fueron encantadas por la reina y están camino a la tierra. Las sirenas fueron encontradas en París y tienen la capacidad de hechizar a la gente, motivo por el cual son muy peligrosas. Este capítulo en verde es relleno, pero relleno del que definitivamente no aporta nada y tampoco interesante. Al final ellas logran romper el hechizo y las sirenas regresan a Nunca Jamás, también como aliadas para derrotar a la reina. Otra vez ellas hacen falta en el mundo de los sueños, así que se dividen de nuevo, y mientras Stella, Tecna y Aisha rastrean a Matt en una escuela de moda, Flora, Bloom y Musa intentan salvar a los piratas de Garfio de las sombras de la reina. En la escuela de moda, Stella se enfrenta a su némesis obscura que la atrapa en un mundo de aislamiento y le hace revivir sus miedos más profundos de estar sola y ser acosada verbalmente por todos. Stella logra derrotarla, pero Matt acaba siendo secuestrado. Al mismo tiempo, en Nunca Jamás, las chicas logran salvar a los piratas que se les acaban uniendo también en su búsqueda y van a la tierra para ayudar a encontrar a Matt, a quien por suerte logran salvar, y él habla de una chica que ha estado buscando toda su vida porque siempre logra ver su rostro en las estrellas. De repente, él se teletransporta y aparece nada más y nada menos que en el mundo de los sueños, donde conoce a Tinkerbell y se da cuenta de que ella es la mujer que lleva años buscando. Él queda fascinado con su belleza y le promete encontrar una flor igual o más hermosa que ella para así demostrarle su amor eterno. La reina por un minuto como que se compadece y queda en shock, pero Matt de repente desaparece y entonces ella invoca a Stony, la némesis de Flora. Matt justo aparece en unas montañas en donde encuentra la flor que estaba buscando y es perseguido por un hombre misterioso
misterioso que es el que quiere secuestrarlo y que evidentemente es Smee, pero de que nadie se da cuenta. Flora por alguna razón aparece aquí y logra derrotar a Smee y también a Stoney después de un rato de pelea. Ya de regreso Matt se une a las Wings y acepta ayudarlas, y como ahora se supone que Matt está destinado a salvar nunca jamás, Aisha intenta entrenarlo, pero la verdad el pana es un inútil, así que las chicas lo acaban llevando con esta tipa que se llama Tigrilla y nunca jamás, que di que podría ayudarlo con su entrenamiento. No obstante, ella les dice que Matt solo se convertirá en un héroe si encuentra la espada hada de Peter Pan, una espada que él se llevó cuando se fue de nunca jamás. Esa vaina está en la tierra, pero antes de buscarla, Aisha se enfrenta a su némesis llamada Zinka, que la verdad es pila de X, así que sigamos. La espada resulta que la tiene un coleccionista de arte llamado Sebastián. El grupo arranca a buscarla, pero acaban atrapadas en una cámara secreta que tiene Sebastián debido a que Tinkerbell invoca a la némesis de Tecna, este robot que se llama Virus. En verdad, esta por lo menos hizo algo y dio un chin de brega, porque para poder derrotarla, Matt tuvo que dejar de ser tan pendejo y se conectó con la espada de Peter Pan, dándole su poder momentáneamente a Tecna para que derrote a Virus. Y ya luego de todo esto, Matt con la espada efectivamente se convierte en un héroe y las Queens lo llevan al mundo de los sueños, donde se reúnen con toda la gente que reclutaron durante la temporada. Aquí Matt reconoce a Smee como el tipo que intentó secuestrarlo, y Garfio, antes de que él pueda decir algo, lo encierra y le agradece al grupo de que por haber descubierto al traidor. Ya después de eso, las Wings tienen compromiso en la Tierra, así que se van a terminar su gira de conciertos, mientras Matt, Garfio y todo lo demás se preparan para atacar a la reina. No obstante, cuando empieza el concierto de las chicas en New York, Venomia aparece otra vez y causa esta vez un terremoto que pone en peligro a pila de gente. En ese momento, el espíritu del mundo de los sueños sigue jodiendo y otra vez le dice a las Wings que tienen que frenar nunca jamás lo antes posible porque la necesitan y hacen falta. Mi niño, no estamos en ti, mi príncipe. En nunca jamás todo el mundo está peleando con los monstruos de sombra de la reina y la espada de Matt es la que salva casi todo el mundazo. La reina en su espejo no entiende quién es que lo está ayudando porque por alguna razón no puede ver ni a Matt ni a la espada. Es por eso que crea un mega monstruo de sombras al que Matt también derrota. En la tierra las Queens arreglan el tollo que le hizo Venomia y arrancan para nunca jamás, donde la reina aparece para enfrentar ella misma a los traidores. No obstante, queda paralizada al darse cuenta de que el héroe de nunca jamás es nada más y nada menos que el chico que vio aquel día en el bosque, al tiempo que Matt no puede creer que ella sea la mujer que siempre ha visto en las estrellas. La reina por alguna razón decide rendirse, pidiendo perdón por todo lo que ha hecho y renunciando a sus poderes. Matt la perdona, pero Garfio dice que su arrepentimiento no es suficiente y enojado se autoproclama el nuevo rey de nunca jamás. Prácticamente todo el mundo lo apoya y Garfio le revela a Tinkerbell que Matt es hijo del mismísimo Peter Pan. Las Wings aquí intentan hacer que le entre en razón, pero nadie las escucha y Garfio las acaba desterrando de nunca jamás para ahora sí atrapar a la reina. Matt intenta evitarlo, pero también es atrapado e incluso Tigrilla, que se veía la más coherente de todito, se pone del lado de Jim. Las Wings ahora se dan cuenta de que el verdadero objetivo del tipo siempre fue tomar el poder para él mismo y Garfio, para asegurarse de que las Wings no regresen nunca, envía a los piratas zombie, al hombre lagarto y al hombre cocodrilo para que ataquen a las Wings en la tierra. Mientras tanto, él lleva a la reina con las sirenas diciéndoles que las Wings los traicionaron y pidiéndoles que encierren a la tipa en una prisión de coral para que nunca escape. Ellas entonces intentan ahogarla, pero Matt aparece para salvarla y logra quitarse a las sirenas de encima. Y ahora, junto con Tinkerbell, él le dice que quizá no sea la mujer perfecta, pero es la mujer de sus sueños y aún así la sigue amando. Y es en ese momento que Tinkerbell recupera su luz, obteniendo otra vez sus poderes y su forma pura de hada. Las sirenas entonces se disculpan con ella por haber querido lastimarla y Matt le dice bien romántico que cuando veía para el cielo podía ver su cara en las estrellas, pero que ahora ella es las estrellas. Juntos se van volando de la forma más romántica posible, al tiempo que en la tierra las Queens se separan y comienzan a derrotar a los monstruos uno a uno, con ayuda del chamán y Tigrilla, que al final se dio cuenta de que Matt es un hablador y que se había equivocado con él. Las Queens van ahora al mundo de los sueños y todo el mundo ahora busca a Jim, que acaba convirtiendo el árbol de la vida en una especie de barco volador que intenta usar para llegar al mundo de las pesadillas. Por suerte, Smee aparece y acaba derribando a Jim, salvando el árbol de la vida y haciendo que Jim caiga por el portal del mundo de las pesadillas justo antes de que se cierre, por lo que él nunca más volvió a ser visto. Ahora sí, todos felices y contentos, nunca más recupera la luz que siempre tuvo, todos adoran a la reina Tinkerbell y Matt se queda en este lugar que ahora se convierte
en su hogar. La reina pide perdón por todo lo que hizo y las Winx se despiden y regresan a la Tierra. Una vez allí, arrasan con su último concierto, ya que habían dejado a unas dobles cubriéndolas mientras salvaban el mundo. No obstante, Venomia las expone, revelándole al público que las Winx tienen dobles y que además todas son hadas y tienen poderes. Aquí tenemos el real cliffhanger y es que la tipa revela que era ella quien siempre saboteaba los conciertos porque ella es nada más y nada menos que Baba Yaga, la Dama Oscura, una bruja que le dice a Bloom que en la Tierra no hay espacio para tanta gente y que hadas y brujas no pueden coexistir en este mundo. Y así, señores, es como acaba esta historia. Nunca se supo porque no hubo más temporadas, pero sí tengo para decir que la animación me parece bastante buena. Y el hecho de que las chicas se vean mucho más adultas, siento que le da aún más realismo sin perder la esencia de lo que son las Winx. Sin lugar a dudas, esta es la animación que debieron usar en la temporada 8 y quizás no hubiera sido el disparate que fue. Pero en fin, déjenme saber en los comentarios qué les ha parecido, espero que les haya gustado y sin más que decirles, nos vemos en la próxima.